No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Uno de los versículos más mal utilizados en toda la Biblia, o creo que el más mal utilizado o el peor utilizado, es Mateo 23:9, especialmente cuando dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Hoy vamos a estar hablando sobre este versículo y sobre el capítulo 23, varios de esos versículos, del versículo 1 hasta el versículo 10. Escuche esto, preste mucha atención, porque uno de los problemas que ha tenido la iglesia hasta este día es que hemos leído la Biblia, pero no la hemos escudriñado. A causa de estar leyendo, hemos cometido muchos errores, especialmente en la interpretación de los versículos. Escuche bien esto, la Biblia no se lee como se lee un paquín, una revista o un periódico. La Biblia se escudriña. Y una de las cosas que me encuentro prácticamente todos los días, cuando hablamos sobre el diseño del Padre para los hijos de Él, es que me encuentro con personas que constantemente repiten y nos escriben Mateo 23, versículo 9. Y quiero que hoy abras tu corazón, no para escuchar lo que siempre has escuchado, sino para escuchar lo que realmente dice la Escritura o que Jesús habló cuando se refirió en Mateo capítulo 23 a las personas que les hablaba. Diciendo esto, quiero que usted, si tiene una Biblia, la busque en el libro de Mateo capítulo 23 para que veamos qué es lo que dice ahí y lo escudriñemos. Número uno, cuando usted busca el título de este capítulo, si usted tiene una Biblia de estas que se puede leer, no de las que se prenden, usted va a encontrar lo siguiente. Mi Biblia dice arriba: contra escribas y fariseos. Hay otras Biblias que hemos visto que dicen Jesús denuncia a escribas y fariseos. Otras dicen Jesús arremete contra escribas y fariseos. La mía dice contra escribas y fariseos. Pero vamos a ver lo que dice realmente los versículos. El versículo dice: Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos diciendo. Jesús le está hablando a ellos, pero de quien está hablando es de los escribas y de los fariseos. No le está hablando de los discípulos, no está hablando de la gente que lo sigue, está hablando de un sistema. ¿De qué sistema? Del sistema de los fariseos. De hecho, William Barclay dice que en el Talmud existen 7 tipos de fariseos, 6 de los cuales son malos y uno que es el menos malo, o le podemos decir el bueno. Número 1, el fariseo del hombro. Es el fariseo que llevaba todas sus buenas obras y justicias en el hombro para que todos la vieran. El fariseo espera para ver. ¿Cuál es este? El que siempre tenía la intención de hacer buenas obras, pero siempre podía encontrar una razón para hacerlas después y no ahora. Estaba también el fariseo ciego, que era tan santo que desviaba la cabeza cuando cualquier mujer fuera vista en público, cuando pasaba. ¿Para qué? Para no mirarla, y por eso constantemente chocaba con las cosas, se tropezaba y se causaba herida. También estaba el fariseo mortero, que era tan humilde que caminaba inclinando la cabeza y de alguna manera no casi ni levantaba los pies para que todos pudieran ver lo humilde que era. También está el fariseo contador, el que siempre estaba contando todas sus buenas obras y creía que pondría a Dios en deuda con él por todo el bien que había hecho. También estaba el fariseo temeroso, el que hacía el bien porque estaba tan aterrado de que Dios lo fuera a golpear con juicio si no hacía lo correcto. Y el último, que es el único que era menos malo, o el bueno, el que realmente era temeroso de Dios porque lo amaba y hacía buenas obras para agradar al Dios que amaba. Mucha gente se puede identificar quizás con este tipo de fariseo. Y yo digo que en el día de hoy, si usted habla con los estudiosos, la gente que conoce, te va a decir: no, ya no hay fariseo. Pues mira, yo tengo que decirte que acá en América, donde vivimos nosotros y en muchas partes del mundo, creo que hay más fariseos que nunca. ¿Por qué? Porque son gente que son parte de un sistema que vive acusando al otro de lo que el otro debe hacer, pero él nunca lo hace. Pero qué bueno que Jesucristo, Jesús el Mesías, vino a la tierra a libertarnos. Así que Jesús les habla en referencia a ellos y le dice lo siguiente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Es la silla que en el tiempo antiguo se usaba en las sinagogas, una silla de piedra donde se sentaba la persona que tiene la autoridad para hablar al pueblo. En este caso, ¿por qué la silla de Moisés? Porque para el judío Moisés es una persona de autoridad. Moisés fue el que recibió las tablas de la ley, por lo tanto el judío respetaba lo que era Moisés. Al día de hoy los judíos respetan a Moisés, por lo tanto usaban esta silla, que era una silla de autoridad, la silla de Moisés. ¿Por qué? Porque quien se sentara ahí
era como decir en nuestros tiempos la silla del profesor, una silla de una persona que tiene un conocimiento para enseñarnos. ¿Y qué dice el próximo versículo? Haced y guardad todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Una de las características del fariseo es que te instaba a hacer cosas que ni él mismo podía hacer. Mira el versículo 4, y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con su dedo. Es totalmente diferente a lo que Jesús vino a hacer. El fariseo vivía afanado por poder cumplir toda la ley y de alguna manera ataban a la gente, le ponían cargas sobre ellos, pues, cargas que realmente ni siquiera ellos mismos como fariseos podían llevar. O sea, es interesante porque el apóstol habla también diciendo que por qué ustedes le ponen a esta gente cargas que ni aun sus padres pudieron llevar. Y en este caso, el fariseo le ponía cargas a la gente, le exigía a la gente lo que ellos nunca podían llegar. De hecho, cuando usted busca el contraste entre lo que es este versículo y lo que Jesús hacía, en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28, dice, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Que Jesús decía, mire, ustedes los que estén trabajados y cargados porque tratando de cumplir la ley que nunca podrán cumplir, vengan a mí. Yo vine para darles descanso, vine para hacerlos descansar. Y Jesús le dice, mira, ¿sabes qué? En estas palabras, no lleven el yugo de los fariseos, de los escribas. Lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí, que no soy como ellos, yo soy manso y humilde de corazón. Y cuando hagan lo que yo hago, ustedes harán descanso para sus almas. De hecho, mira lo que dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira qué diferencia, porque lo que Jesús trae no era un yugo de esclavitud, era un sistema, perdón, un diseño de libertad. Jesús no vino a esclavizarnos, Jesús vino a libertarnos. Entonces, el fariseo tendía a atar cargas pesadas y Jesús traía una carga que era fácil y ligera. Dice el próximo versículo, antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan su filactería y alargan su fleco. Él entendía que mientras más larga su filactería era parte de su vestimenta, ellos estaban mejores, más santos eran. Realmente hacían todas las cosas para que los hombres la vieran. No había un corazón sincero, no había un corazón correcto. Lo hacían simplemente para que la gente viera la diferencia entre ellos y la gente que los miraba. El versículo 6, llaman el primer reclinatorio en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y los saludos pomposos en las plazas y que los hombres los llamen rabí. Una de las cosas que el fariseo le gustaba era ser reconocido como el que conocía, como el maestro, como el que tenía la verdad, como el único que podía enseñar. Y se sentían cómodos, se sentían halagados cuando los hombres decían rabí, porque era una posición de usted sabe mucho y yo no sé nada o sé muy poco. Mire lo que dice el versículo 8. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Mira lo que Jesús le está diciendo. El problema es que el fariseo utilizaba esta palabra de maestro o rabí para engrandecerse y hacerse ver que estaba por encima de toda la gente. No podemos tomar esta palabra literal para nosotros, porque si tomáramos esto literal, el versículo 8 descartaba lo que dice el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, porque aquí dice no sea llamado rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Si el único maestro es el Mesías y todos ellos eran hermanos, pues entonces contradeciría lo que dice Efesios 4:11, cuando dice que el mismo Jesucristo nombró o asignó o constituyó a unos apóstoles, unos profetas, unos evangelistas y unos pastores y maestros. Por lo tanto, no puedo tomar este versículo como para mí, porque entonces si lo tomo para mí tengo que descartar Efesios 4:11. Entonces no pueden haber maestros en este tiempo, porque ahí habla de que no se ha llamado maestro, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. Jesús nos estaba hablando a nosotros, la gente que viene, que nacimos del Mesías. Está hablando a la gente del sistema que usaban un nombre para engrandecerse y sentirse como que estaban por encima del resto del pueblo. Vamos a ver lo que dice el versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el celestial. Mira qué interesante. Jesús le habla, si tomamos este versículo de forma literal, usted no podría llamarle Padre ni siquiera a su Padre natural, porque dice a nadie en la tierra. Jesús no estaba diciendo que no reconociéramos a nadie como Padre. Le está hablando referencia al sistema de los fariseos. ¿Por qué?
porque ellos se hacían llamar padres de Israel. Cuando vemos a la Escritura en esta versión, lo dice de esta manera, pero cuando Jesús hablaba, Jesús le hablaba a judíos. Jesús no solamente hablaba en arameo, Jesús también hablaba hebreo. Y cuando usted busca la Biblia, que es traducida del hebreo, dice de la siguiente manera: ni os hagáis pasar por Abba de Israel, porque uno solo es el Abba de Israel, el Padre que está en los cielos. En otras palabras, no es que no pueda haber un Padre espiritual, porque el apóstol Pablo aparece llamando hijo a Timoteo, llamó hijo a Onésimo. Aparece Jesucristo también haciendo referencia al versículo 8, llamándose que Él es el maestro. Por lo tanto, no es que no puedan ser maestros de nadie. Lo que está diciendo es que usted no puede ser el padre de Israel porque uno solo es el padre de Israel. El fariseo pretendía tomar una posición que solamente le tomaba al Padre de los cielos, pero no tiene que ver nada con que nosotros tengamos en nuestras vidas padres espirituales, porque eso es un diseño del Eterno. Dice: no os hagáis pasar por Abba de Israel. Ninguna persona en la tierra va a ir por encima de la paternidad de Dios. Él es el Padre de los cielos, pero el Dios Padre estableció padres en la tierra en un diseño bíblico para establecer y engendrar hijos en la tierra. Por lo tanto, este versículo 9 no tiene nada que ver directamente con nosotros, ni tiene que ver nada con que tengamos o no tengamos padres espirituales. Está hablando de que no nos hagamos pasar por ese padre, porque nadie puede hacerse pasar por él. De hecho, el versículo 10 dice de la siguiente manera: ni seáis llamados caudillos, porque uno solo es vuestro caudillo, el Mesías. En otras palabras, caudillo es un libertador. Ni nos hagáis pasar como caudillos, como libertadores. ¿Por qué? Porque para el judío Moisés era su libertador. No recibían a Jesús el Mesías como el libertador, porque para ellos su libertador fue Moisés, porque lo sacó de Egipto. Pero realmente Jesús el Mesías fue el que vino a libertarles la mente que todavía les quedaba esclava en Egipto. Hay gente que han salido de Egipto, pero su mente sigue siendo de esclava. Por lo tanto, Él le dice: mira, si no me reconoce a mí como el libertador, más nadie puede ser libertador. Yo vengo a liberarles la mente. Por lo tanto, ustedes tienen que reconocer que uno solo es vuestro libertador, el Mesías. Y el versículo 11: y el mayor de vosotros será vuestro servidor. ¿Por qué? Porque el fariseo, el escriba, siempre tenía aire de superioridad y entendían que todo el mundo estaba por debajo de ellos. El resto del capítulo, Jesús le habla, y le habla claramente, abiertamente, y le habla fuertemente a todo el sistema de escribas y fariseos. Así que la próxima vez que usted vaya a ver este versículo o este capítulo 23, usted véalo de la manera correcta. No tiene que ver con que no puedas llamarle padre a una persona que esté ejerciendo en la debida autoridad y con el correcto orden una posición de paternidad en la tierra. Porque si usted tiene un padre que reconoce que hay un padre en los cielos y que él no está por encima de él, sino que está para reflejarlo en la tierra, usted está caminando correctamente. La Biblia completa, de Génesis a Apocalipsis, es un diseño de paternidad. Es el diseño del Eterno para nosotros. Es lo que dice el libro de Malaquías, cuando dice que aquí os envío Elías con el espíritu de volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Así que la Biblia completa es un diseño de paternidad. Caminemos en el diseño y veremos cosas grandes. Jamás y nunca en la vida vuelva a ver Mateo 23:9 como te lo había dicho hasta ahora. Bendiciones.